Estas acusaciones se encuentran en el acta del Consejo Superior número 34-2017 del 5 de abril del 2017. En dicho documento también se expone que las denunciantes, identificadas con las siglas GMAR y EOA, tuvieron que retirarse de una fiesta celebrada en la Navidad del 2013, debido a comportamientos que para las afectadas eran conductas constitutivas de hostigamiento sexual. Según la denuncia, Carlos Díaz Sánchez efectuaba movimientos con las manos, roce de caderas y partes íntimas, junto con gestos obscenos. La denunciante también expone que en cuanto compartían en espacios laborales, a una de ellas la trató de redimida, además de que le prohibía realizar trabajos con oficiales del OIJ, expresando que se los co a todos. Constantemente preguntaba si había tenido relaciones sexuales con compañeros y el tamaño del órgano sexual. A todo ello se suman acusaciones por constante hostigamiento laboral durante su gestión como fiscal adjunto de Heredia. Pero, aunque Carlos Díaz fue denunciado por esto, dicha causa se desestimó por el Consejo Superior del Poder Judicial en la misma acta número 34-2017 del 5 de abril del 2017. Un dato que destaca en la desestimación de la acusación contra Carlos Díaz por parte de las dos fiscalas denunciantes es que en ese momento al Consejo Superior lo conformaban 5 hombres y una mujer. Precisamente esta denuncia desestimada por el Poder Judicial fue a la que hizo referencia la diputada oficialista Paola Nájera la semana anterior en Noticias Trivisión. La misiva de la diputada va dirigida al Tribunal de Inspección Judicial y en ella se solicita información sobre causas disciplinarias abiertas, archivadas y en trámite contra el fiscal general Carlos Díaz Sánchez. Específicamente solicita información acerca del expediente 15-001678-0031-IJ, referente a situaciones de acoso sexual y laboral. Un mes antes de que se declara sin lugar la denuncia de las dos funcionarias, el Consejo Superior, mediante acta número 23-2017, del 9 de marzo del 2017, hace referencia a una serie de casos sin resolver, pese a ser de vieja data o antiguos. Entre estos casos se ubicó en el puesto 89 a Carlos Díaz, y la denuncia en su contra es por aparente hostigamiento sexual. Esto quiere decir que desde el momento en que se dieron cuenta de la aparición del nombre de Carlos Díaz entre los casos pendientes, en 27 días el Consejo Superior del Poder Judicial desestimó el caso en contra de la ahora Fiscal General de la República. Pero la historia no termina acá, pues en el 2023, una de las denunciantes del supuesto acoso sexual y laboral contra el hoy Fiscal General, identificada con las iniciales DOA, presentó un recurso de amparo contra la Fiscalía General de la República y la Unidad Administrativa del Ministerio Público por el rompimiento de la cadena de nombramientos en el Poder Judicial. La afectada atribuye que esto se debe a un despido solapado o venganza por la ya mencionada denuncia de acoso laboral y hostigamiento sexual que comenzó a sufrir en el 2014 y denunció en el 2015. Más, como ya lo indicamos, su queja fue archivada. De acuerdo con una investigación realizada en el sistema Nexus del Poder Judicial, existe jurisprudencia reiterada con respecto al tratamiento que se le debe otorgar a la resolución de los casos por hostigamiento sexual, en donde debe predominar la credibilidad hacia la parte ofendida o víctima. Veamos este ejemplo de una resolución del Consejo Superior número 090-2015, del 8 de octubre del 2015, en la que dice lo siguiente: ya ha sido conteste en nuestra parte jurisprudencia patria al señalar que en casos de hostigamiento o acoso sexual, ante la dificultad que existe en la mayoría de los casos para acreditar los actos acusados, existe una presunción de veracidad iuris tantum a favor de la víctima. Más aún, tampoco es posible considerar que la ausencia de una valoración psicológica de la ofendida como víctima hace presumir la falta de credibilidad en sus manifestaciones o afectación que se pudiera estar aduciendo. Pues, aunque dicha probanza se extraña en autos y la misma pudo haber contribuido a la determinación de la procedencia o no de esta denuncia, es lo cierto que existe también la norma contenida en el artículo 22 de la tan citada Ley contra el Hostigamiento o Acoso Sexual, que en caso de duda debe estarse a lo que más beneficie a la parte hostigada.
Si 2 años antes de la denuncia por aparente hostigamiento sexual de Carlos Díaz existía este precedente del propio Consejo Superior del Poder Judicial, surge la pregunta: ¿por qué no se aplicó la misma línea jurisprudencial, dándole credibilidad a las dos denunciantes? Veamos el artículo 22 de la Ley contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, al cual se refiere la jurisprudencia judicial antes citada. Artículo 22. Las pruebas serán valoradas de conformidad con las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia. Ante la ausencia de prueba directa se deberá valorar la prueba indiciaria y todas las otras fuentes del derecho común, atendiendo los principios especiales que rigen en materia de hostigamiento sexual. En caso de duda, se estará a lo que más beneficia a la persona hostigada, con la prohibición expresa de considerar los antecedentes de la persona denunciante, particularmente en lo relativo al ejercicio de su sexualidad. La denuncia por acoso laboral y sexual fue desestimada por inadecuada valoración de la prueba, según recurso de apelación formulado por Carlos Díaz. La inspección judicial había recomendado una sanción por escrito. ¿Conocían los magistrados de la Corte Plena los antecedentes de Carlos Díaz antes de nombrarlo fiscal general de la República? ¿Fue exhaustivo el proceso de selección atendiendo a la relevancia del cargo? Juzguen ustedes.